눈부신 저 햇살 어두운 밤 지나 찬란하게 빛나 I've been feeling down all night You tell me it's alright It's alright, alright, alright Oh yeah So blue 저 하늘은 더 푸른 바다 Oh How deep it can be when you jump up 힘껏 달려가 And now 두 발을 벌려 Dive 오랜 시간 어디론가 떠나고만 싶을 때도 Oh yeah You go 기댈 곳이 없다거나 느낄 때도 Baby it's alright It's alright, alright, alright So blue Estoy tratando de ver en el gráfico de 15 minutos porque noto que toda la estructura, si bien estoy trabajando para una estructura mayor, toda la estructura de 15 segundos está medida desde ahí, llegó al 38, donde saqué un parcial, llegó al 23 y acaba de llegar zona 0, ¿sí? Y por eso estamos teniendo un choch de 15 segundos, un boss, y eso nos da, si voy a confiar en la estructura mayor que estoy trabajando, por ahora un retroceso a un 23, y estoy viendo a ver qué punto de retroceso interesante encuentro para ver, para asegurarme a ver qué punto puede retroceder y ir a buscar una zona mayor. Y me estaría dando el target cuando, si es que vuelve a romper acá arriba, ¿sí? Que me genere una estructura mayor de 15 segundos, me podría traer hasta los 21.527. Y vamos a ver en gráfico de un minuto. Yo tengo mi salida en 21.492, o sea que estaríamos bien. Y 517 otra estructura, estamos súper bien. Vamos a dejar correr. Hello there, new day. 눈부신 저 햇살 어두운 밤 지나 찬란하게 빛나 I've been feeling down all night You tell me it's alright It's alright, alright, alright So blue 저 하늘은 더 푸른 바다 Oh yeah How deep it can be when you jump up 힘껏 달려가 And now 두 발을 벌려 Dive into the sunlight When you're down Just dive into the sky high 날아오를 시간 어디론가 떠나고만 싶을 때도 You go Oh yeah 기댈 곳이 없다거나 느낄 때도 Baby it's alright It's alright How deep it can be when you jump up 힘껏 달려가
una gran operación, gestionando múltiples contratos. Luego de que en el live de YouTube hoy me dio un stop, entrando en la trampa que a veces pone el mercado, en esos engaños, en esas inducciones. Y en el live hoy hice alusión a eso, diciendo cómo quizás me apresuré al entrar en un primer quiebre y no esperar una confirmación. Entré en una venta, pero veníamos con un análisis totalmente alcista de premercado. Yo entré hoy en una venta esperando que se dé un retroceso hasta cierto punto para entrar después en una compra y dejar correr la operación prácticamente hasta un punto donde cerré la operación de recién, teniendo en cuenta que todavía hay puntos objetivos aún más. Pero de una, vamos al gráfico, 15 minutos para comenzar. Bueno, ya en el gráfico de 15 minutos, lo que yo hablaba en el análisis de premercado es que luego de que esta estructura, ya por niveles de proyección Fibonacci, ya estaba en una zona bastante alta y ya había generado una inducción en este punto de acá, al ver que quebró esta zona, yo puedo interpretar entonces que podría estar formando una estructura mayor de la siguiente manera: que todo esto haya sido un primer impulso, un retroceso, un quiebre. Al tener esa situación, podemos proyectar el precio, que puede venir a una proyección Fibonacci 38.2, y si yo me copio esta marcación, esta flecha, la voy a copiar y la voy a llevar a un gráfico de 4 horas para ver dónde coincidiría ese desarrollo estructural. Miren, ahí lo pegué, y si nos vamos hacia atrás, fíjense toda esta situación de liquidez interna que nos dejó toda la estructura bajista en estos 3 puntos de aquí. ¿Sí? Acá tenemos muchísima liquidez, la tengo señalada en mi mapeo. Entonces, al ver que el precio tiene esa dirección, al ver en 15 minutos un quiebre estructural tan importante, bueno, podía pensar que el precio podía estar dirigiéndose a tomar esa liquidez. Ahora bien, vamos al gráfico de 15 minutos. A ver, volvamos. Creo que acá ya vimos todo lo que teníamos que ver. Bueno, ahí tuvimos la apertura. Y ahora quiero mostrar algo en el gráfico de 1 minuto. Acompañando con lo que veníamos hablando recién con las proyecciones alcistas en un gráfico de 15 minutos. En 1 minuto yo lo que estaba esperando era si yo tenía toda esta estructura alcista que se dio durante gran parte de la sesión de Asia, con un retroceso por este momento hasta este punto. Yo especulaba que si rompía de nuevo acá, luego de la apertura de Nueva York, el precio podría dirigirse por lo menos hasta este punto de acá. Es una proyección menos 61.8 o 38.2, como lo quieran ver, es exactamente lo mismo. Y esto acompañaría el movimiento de la estructura que se está formando en el gráfico de 15 minutos. Ahora bien, vamos a ver qué sucedió a partir de la apertura. Y después me voy a acercar un poquito más. Por ahora, para ver, ahí tuvimos la apertura. Una apertura, en principio, que armó una estructura bajista, o microestructura bajista, que llegó hasta ese punto. Y en este momento el precio empezó a demostrar actitud alcista. Aquí vimos hoy en el live de YouTube que si rompía aquí arriba podíamos haber encontrado una entrada para ir a buscar todo el recorrido alcista. Pero ¿qué pasaba? En el camino teníamos al VWAP, que es un indicador de volumen muy importante, que coincidía también con que, miren, esto que está marcado acá es el bajo de Asia. Esto que está marcado acá es el alto de Londres ya, o sea, todo lo que es el overnight. Si yo tiro un Fibonacci entre el alto y el bajo, marco el 50%. Y esos 50% siempre son zonas muy, pero muy difíciles de ser atravesadas. Pasan a ser, no es que pasan a ser. Si uno va a analizar hacia atrás, fíjense toda esta zona de 50%, todas las reacciones que hay en esta zona de acá. ¿Sí? Está viene de tiempo. Entonces, yo meterme en una compra en ese punto me parecía por poco arriesgado. Entonces decidí no entrar, si bien ese hubiese sido el punto correcto. Ahora con el gráfico impreso lo podemos decir, para entrar y dejar correr. Pero bueno, no entré. ¿Por qué? Porque veníamos con una estructurita bajista que podía desarrollar inclusive zonas más bajas. Esto lo voy a borrar. Ahí. Y en definitiva no entré ahí. ¿Qué pasó? A partir de que no entré ahí, y eso está en el live de YouTube de hoy, como no encontré después algún retroceso interesante para volver a entrar, y se dio en este punto el quiebre estructural que estaba esperando, en este punto de ahí, bueno, no me deja agarrar la línea, pero en este punto de acá. Pero ese quiebre estructural se da con una subestructura alcista muy prolongada, que ya había llegado a las horas cero y había dilatado
y que empecé a encontrar punto interesante en el caso de que haya un retroceso, que había dejado liquidez interna, que teníamos en este punto un Fair Value Gap bastante interesante. Entonces dije, ok, si bien tengo la idea de tomar una compra, voy a esperar un retroceso, y en esa espera de retroceso intenté en el live de YouTube de hoy una venta, ¿sí? Una venta que ahora vamos a ver y la voy a explicar. ¿Por qué intenté una venta durante la sesión de hoy? ¿Por qué? Porque yo tenía toda esta estructura alcista bastante dilatada, este fractal que viene desde aquí abajo hasta aquí arriba, desde aquí abajo hasta ahí arriba, ya bastante dilatado en proyecciones. ¿Sí? Entonces digo, bueno, espero un retroceso. Punto interesante que había encontrado para retroceso, este order block bastante grande que había acá, que coincidía con el VWAP. Quizás una reacción en el Fair Value Gap luego de tomar liquidez. Entonces miren lo que me sucedió. Ahí tuve el quiebre que me deja cuerpo de vela con una vela martillo invertida. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo dije, bueno, voy a intentar una venta para luego tomar una compra. ¿Por qué? Porque tuve quiebre estructural. ¿Sí? Pero el error fue no esperar algo así. Que tenga un quiebre estructural, un choch, que retroceda y que tenga un boss. Y ahí sí, encontrar alguna entrada por ahí para venir a buscar quizás un punto proyectivo hasta este punto de acá. Vamos a ver. Cuando veo reacciones sobre esta resistencia que tenemos acá, es donde... me toqué. Es donde... Cuando veo reacción sobre esta resistencia, validándome en un gráfico de 15 segundos, como una venta, y la venta se me fue en stop aquí arriba. Yo me puse el stop por acá. Y yo estaba diciendo, ok, si tengo este patrón de cambio estructural ahí, por cuestiones o por conceptos chartistas, yo esperaba esta proyección hasta aquí abajo, en mi venta, que me coincidía con una linda toma de liquidez y enfrentándose al Fair Value Gap. Bueno, me apresuré en mi entrada en venta, en este punto, tac, tomó mi stop loss, me fui en stop y dije, bueno, tengo totalmente confirmado ahora, fíjense qué interesante lo que sucedió, totalmente confirmado el quiebre de la estructura, mi proyección alcista de 15 minutos y además la subestructura que forma el segundo impulso. Había hecho el primer impulso aquí arriba, la inducción, y había vuelto a quebrar. Entonces puedo proyectar también todo este fractal. ¿Sí? Y el 38.2 me daba muy cerquita del de la estructura que vengo midiendo desde aquí abajo. ¿Sí? Entonces dije, listo. Ya obviamente se me fue de la cabeza las ventas. Nunca en realidad habían estado más allá de esa venta, que fue el intento de aprovechar un retroceso que nunca confirmó un segundo quiebre por acá. Por eso es fundamental, voy a volver a retroceder el gráfico, por eso es fundamental, si yo veo un choch, esperar el boss, esperar que haga esto, que vuelva a quebrar, ahí sí marcarme algún punto de interés por acá y entrar en venta ya con una confirmación con un segundo quiebre, y ahí sí hubiese tenido más seguridad en la venta. Me apresuré, esa es la autocrítica, me apresuré, pero vamos ahora sí la operación que sí tomé, ¿sí? Vamos a ver. Una vez que se dio mi stop ahí y vi esa confirmación, no solo de la estructura que viene desde abajo, sino del fractal que va formando el segundo impulso, esperé con tranquilidad esta reacción ahí. Y cuando el precio vino a superar este punto de aquí, que coincidía con ¿qué? Con una reacción a este order block que tenemos por acá. Ahí tenemos, fíjese, la reacción. Yo entré con mi parámetro de entrada poniendo mi orden por aquí, quedaba justo nuevamente volviendo a superar la zona del quiebre estructural y en principio me protegí ahí. Vamos a ver. Ahí ya tomó mi entrada. La verdad que ahí casi se me iba en stop. No se fue, yo tenía en principio mi stop por ahí. Hasta que finalmente sí comenzó a desarrollar. ¿Cómo fui gestionando la operación? Vamos a ir viendo el punto de entrada.
lo tenemos donde marqué recién. Aquí. Acá fue donde entré al mercado. Ahí se ve perfectamente el punto de entrada cuando esta vela de aquí fue superada. Ahí. Y a medida que se vayan marcando las salidas, vamos a ver. Bueno, entré con 7 micros, saqué el primero acá. ¿Cuál fue el concepto de salida de ese primer target? Me basé en esta estructura de acá, en este impulso, en este retroceso, en este quiebre. Genial, porque encima el pivot me había quedado donde yo había puesto mi stop, coincidente con el order block. ¿Sí? Vamos a ponernos un poco más así se ve bien. Ahí estaba el order block que coincidía con el pivot de la estructura que yo tomo. ¿Para qué? Para sacar mi primer objetivo en el 38.2 de esa microestructura. Y vamos a poner así se entiende cuando digo 38.2. Ahí daba el 38.2 pic, ahí fue donde saqué mi primer objetivo. Vamos a seguir avanzando el precio. Ahí saco el segundo objetivo, teniendo en cuenta que, bueno, la toma de liquidez de este alto. Toma liquidez, dije, cierro otro y voy asegurando ganancias. Ahí el precio reaccionó. Y creo que tenía marcado este 50% de acá. No sé si ahí fue que tomé la otra salida, ¿no? Ahí no. Seguimos recorriendo el precio. Pic, ahí saqué otro. ¿Por qué? Nuevamente, previa a la toma de liquidez de este alto. ¿Con qué me coincidía? Ya iba bailando bastante fino con este impulso, este retroceso y este quiebre. ¿Sí? Me di simetría ahí. Me coincidía la simetría justo en la toma de liquidez. Ahí fue donde saqué otro de los contratos. Mi objetivo final siempre fue este punto de acá. ¿Sí? Este punto estructural de ahí. Vamos a seguir avanzando el precio. Limpio. Porque la tomé hace unas horas la operación y me voy perdiendo. Fue una operación larga también. Ok. Acá, ¿qué es lo que veo? Y esto lo venía viendo en gráfico de 15 segundos. ¿Sí? Y acá, la misma estructura que me di recién, este impulso, este retroceso, que me dio esa simetría ahí, en este punto hace inducción. Vamos a ver. Y una vez que tengo quiebre estructural ahí, saco uno y ahí ya me quedo con el último de los micros contratos corriendo. Saqué uno ahí, esperando que venga a tomar mi salida final, que es la linecita naranja que tenemos ahí por proyección de Fibonacci. Y ahí fue donde ya coloqué mi stop aquí. ¿Por qué? Porque consideraba que tenía un impulso, retroceso, quiebre, que si yo proyectaba esa pequeña estructura, el 38.2 también me coincidía ahí. Ahí perfectamente. Por eso dije, estoy muy seguro si me protejo acá. Y digo, ya está, me saqué casi todos, esto quedó superando el trailing stop, ya que mi entrada original estaba por aquí. Y mal no recuerdo. Ahí, ya que yo ya tenía un gran, miren, acá estaba mi entrada, ¿sí? Y ya la operación la tenía por acá. O sea que me protegí ahí, ya con ganancia súper asegurada. Parecía que venía, por muy poquito me dejó, muy poquito, quizás yo ya estoy hilando demasiado fino. Miren cuántos puntos fueron, de 4.88 a 4.93, 5 puntos. Yo quizás tengo que empezar porque me está pasando bastante seguido de dejar las salidas en puntos que entiendo que el precio puede ir, pero por muy poquito me deja y después retrocede mucho y quizás varias horas después va. ¿Sí? Y hasta que no se rompa este punto de acá, toda la estructura es válida.
¿sí? Este punto de acá y otro más todavía encima, más abajo, y tiene mucho recorrido hacia la baja, ¿sí? Miren dónde nacía la estructura nació acá abajo. Por ende, hasta que no se rompa este punto, hasta acá, todavía es válido, pero en el trayecto puede el precio retroceder a buscar zonas hasta acá, hasta acá, hasta acá, y recién después venir ahí. Y entonces, quizás estuve demasiado, no sé si ambicioso poniendo ahí, pero con diferencia de otras operaciones donde sí se me revertió la operación, ¿sí? A diferencia de eso, yo en esta ocasión saqué todos los microcontratos llevando la operación en trailing, ¿sí? Y en este punto, ¿qué fue lo que me marqué con el último microcontrato? Me marqué este order block. De ahí, ustedes van a ver que yo me protejo abajo de ese order block con el último de los micros. Veo esa reacción, ¿sí? Y por parámetro de entrada, si yo tomo una entradita ahí y me protejo debajo del order block, ahí fíjense dónde daba el 1 a 1. Prácticamente en la zona que yo tenía mi salida. Dije, listo. Cuando vi esto, sobre todo cuando vi esto, ese punto fue superado y ese sería el punto donde yo hubiese entrado al mercado. Aquí, dije, listo, me dio bastante seguridad mover mi stop, que lo tenía acá. Digo, bueno, ya le hago un trailing ahí y me quedo quietito ahí. ¿Cuánto era la diferencia? Ganaba o $30 más o me restaba $30 a los más de 600 que ya llevaba ganados, ¿sí? Así que iba muy bien. Vamos a ver qué sucedió. Parecía que sí. ¡Pac! Ahí fue donde se cerró la operación, como vieron, con el trailing stop, con mi entrada, que había sido en este punto de acá, y que recorrimos casi diría que 100 puntos del mercado hasta ahí arriba, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? No llegó a las proyecciones. Luego, el mercado, lo que decía, tiene mucho margen para retroceder. El mercado retrocedió bastante, hasta que finalmente, cerca del cierre, acá estuvo una linda reacción, ¿sí? Y creo que todavía el mercado, sí, todavía se está moviendo, falta un minuto para que cierre definitivamente, y fíjense que podría estar llegando quizás ahora en la apertura de Asia, sí, hasta el punto objetivo de aquí. Más allá de que no me pudo dar el punto objetivo, fue una operación que terminó en 600 y pico de dólares, más 400 que ya tenía ganado de antes. Así cerró mi día de hoy con $1.060 de ganancia. $1.060 de ganancia en una sesión de trading no es para despreciar, ni mucho menos, al contrario, es un muy buen profit para el día de hoy. Así que traders, ahí más o menos medio desprolijo quizá la explicación, porque les fui explicando por qué tomé la decisión de tomar una venta, que eso está en el live de hoy, lo pueden ver, ¿sí? Pero trato de que todo el análisis sea bastante completo. Listo por este video, muchas gracias por estar ahí, déjenle un me gusta, suscríbanse al canal, nos vemos en el próximo video y nos vemos todos los días de lunes a viernes, 9 de la mañana, horario de Nueva York, que empezamos a hacer análisis premercado y empezamos a operar el índice Nasdaq hasta que el horario de hoy estuvimos casi cerca de 3 horas en vivo, hemos estado 5 horas en vivo, así que estamos, mientras haya operaciones para tomar, ahí estamos transmitiendo en vivo todas las mañanas. Y ahí los espero. Chau, nos vemos la próxima.